Sí, dime, sí, es aquí, dime. Me llamo Ana. Hace tiempo que colaboro recibiendo llamadas de mujeres que quieren abortar. He visto de cerca la cruda realidad de situaciones realmente difíciles y he llegado a la conclusión de que bajo tanta presión, para estas mujeres no es fácil estar abiertas a la verdad. ¿Cómo es posible que puedan olvidar algo tan esencial como el valor de la vida que llevan dentro? Después de muchas llamadas, de tantos fracasos y vidas perdidas, pienso que quizá también yo soy parte del problema. Tal vez no logro transmitirles un mensaje de esperanza. No lo sé, pero he decidido empezar de nuevo, buscar la verdad, las respuestas. Quiero tratar de comprender el engaño que lleva a una mujer a justificar ante ella misma y ante buena parte de la sociedad el sacrificio de una vida, la de su propio hijo. Yo cuando tenía 7 hijos, pues me quedé embarazada otra vez y mi marido entonces estaba pasando una larga temporada sin trabajo. Llevaba más de 2 años sin trabajo. Vivíamos en una casa de alquiler que no podíamos pagar, nos iban a echar. Y bueno, pues la situación económica era muy precaria, no podíamos prácticamente darle de comer a los hijos. Nunca faltó un plato de comida, ¿no? Pero yo me agobiaba mucho por el tema del dinero. Y bueno, pues al quedarme embarazada otra vez, pues supuso para mí un terrible problema. Yo no tuve nada, o sea, yo me vi sola ante un embarazo inesperado y la realidad es que a mí, como en el 87% de los casos, el varón me abandonó, dijo que él pasaba, que lo mejor que podía hacer era abortar, que bueno, pues que eso no era nada, que yo ya bastantes problemas tenía con sacar un hijo adelante porque estaba sacando un hijo de pequeño adelante, yo sola. Y la cuestión es que me vi sola, abandonada y con miedo. Lo único que me ofrecieron fue el aborto como algo fácil, sencillo, indoloro, que no me iba a pasar nada y que además, bueno, pues que no me preocupara, que en 24 horas. Yo todavía recuerdo como si fuera hoy día cuando mi mujer vino y me dijo, pues yo estoy embarazada, creo que estoy embarazada. En aquellos momentos pues me cayó como un mazazo. Porque teníamos 7 hijos, la situación económica era bastante mala, yo había quedado en el paro y bueno, mi mujer me dijo, pues podemos abortar. Yo me fui a lo cómodo, tú haz lo que tú quieras, lo que te parezca mejor, yo no quiero, es una decisión tuya y tú tienes que ver lo que tú quieres. Y esa me parece una conducta totalmente equivocada, totalmente errónea. Es evidente que un embarazo inesperado supone para muchas personas un grave problema. Pero ¿por qué recurren al aborto? ¿Quién les ha dicho que destruir una vida no tiene ninguna consecuencia? Supongo que conviene empezar por el principio. El comienzo de la vida humana, ese momento único y espectacular de la fecundación, que sin embargo se produce discretamente en el vientre de la mujer, ¿es realmente decisivo? En el año 2001, a raíz de unos experimentos que se hicieron en unos laboratorios británicos por un grupo liderado por Zernica Goetz, se descubrió la importancia que tenía el momento de la fecundación. Es decir, el punto de impacto del espermatozoide sobre el óvulo. Fíjate, este punto verde que se ve ahí es el punto de impacto del espermatozoide en el óvulo que fecunda. A partir de ese momento se inicia por parte del óvulo la división celular y estas 2 células es lo que llamamos cigoto. Lo interesante de este experimento es que se tiñeron ambas células, una de rojo y una de azul, y se descubrió que en la siguiente división celular, la célula de rojo solo se dividía en células en rojo y la célula en azul solo se dividía en células en azul. ¿Qué significado tenía esto? Que ambas células se comunicaban entre sí, es decir, había una comunicación bioquímica entre una célula y la otra para saber en qué se tenía que dividir cada una de ellas. Porque es que las células en rojo serían el futuro embrión y la célula y las subsiguientes células de azul serían la futura placenta. De manera que ya desde el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, cada una de las células que nacen de esa unión tienen perfectamente definidas cuáles son sus posteriores funciones.
La noticia de un embarazo pone en marcha el tiempo de una nueva vida, que solo se detendrá en el momento de la muerte. No podemos ver lo que sucede a nivel celular, pero tenemos la certeza de que un nuevo ser humano existe y está vivo. Solo tenemos que esperar para poder verlo. Muchos somos, Ana, los que pensamos que la vida humana comienza en el mismo momento de la fecundación, es decir, cuando el espermatozoide entra en el óvulo. Pero no todas las personas piensan así, incluso una parte de la ciencia no piensa así. Pero lo cierto es, Ana, que en realidad cuando el espermatozoide aporta sus 23 cromosomas al óvulo que ha fecundado con los 23 cromosomas del óvulo, en ese mismo instante se forma el código genético de la futura persona, los 46 cromosomas que definirán en su totalidad el ser que nacerá 9 meses después, y que lo define exactamente desde ese preciso instante. Define no solo el color de su pelo, el color de sus ojos, sino la forma de sus orejas, la forma de sus brazos y la altura que tendrá. De manera que ese es el punto, ese momento de la fecundación, es el punto que marca el inicio de una nueva vida humana. Cuando me enteré de que estaba embarazada, desde el primer momento tuve muy claro que quería seguir adelante, porque para mí la vida empieza desde el primer día, no desde 2 meses como se le llama feto, ni mucho menos. Yo para mí desde el principio lo noté en mi interior, que algo pasaba. Yo me notaba diferente, todo mi cuerpo estaba cambiando, pero decidí que para mí, por mucho miedo y muy poco apoyo que pudiese tener, seguir adelante. Lo importante también es ver que a veces en medio de todo ese caos o de esa situación tan complicada, lo único bonito es el hijo, y es lo que a veces es lo primero que se quiere eliminar. Lo importante es ver y hacerles ver, y primero que no están solas, que no se hunde el mundo, que si el problema es que no tienen trabajo hay que ayudar a encontrar trabajo, si el problema está en que están solas, pues darse cuenta de que son capaces de seguir adelante, de que tienen ayuda, de que su hijo se lo merece todo, que no es su enemigo, ayudarle a quererlo, a luchar por él. El problema es que yo tenía un trabajo de fin de semana, no tengo una situación estable económicamente, el padre de mi hijo ha decidido que no quiere estar conmigo y ni quiere apoyarme, y la verdad es que es lo que peor llevo. No sé cómo saldrá todo esto, pero yo desde luego estoy muy contenta. A ver, tengo momentos tristes de decir por qué ha pasado todo esto y no ha reaccionado de otro modo la otra persona. Pero bueno, mucha gente me ha dicho si estoy loca, que soy una persona egoísta porque no pienso en el bien de esa criatura. Y yo al contrario, precisamente porque pienso en el bien. Si yo el día de mañana veo que no soy capaz o algo, buscaré el modo para que ese niño o esa niña esté bien cuidado. Ayudarles pero sin compadecerlas. Realmente una mujer es una leona luchando por su hijo, y es muy importante en eso también, el ver que tiene algo importante por lo que luchar, y también el saber que muchas veces esas situaciones son el revulsivo y el motor que les hace lanzarse hacia arriba y a veces dar un giro, pero de 360 grados en su vida, un giro positivo. Yo no he pedido en ningún momento limosna, ni creo ser una superheroína, ni mucho menos, sino solo quiero sacar adelante la vida de este niño o de esta niña. Si no me pueden ayudar, yo me buscaré el modo de hacerlo. Y no tengo ningún miedo. Sé que me va a costar esfuerzos, que me voy a llorar, pero también voy a tener muchas alegrías. Cuando le vea la carita, el primer día. No sé, es que eso solo lo sabe quien lo tiene dentro. Realmente, hasta que te pasa a ti no te das cuenta. Sí, realmente hay una gran diferencia entre optar por la muerte o escoger la vida. Yo pienso que el establecer el inicio de la vida humana debe ser algo más serio y más científico que una simple morfología más o menos humana, ¿verdad? Fíjate, te podría decir que aproximadamente a los 17 días está formado el hígado, las primeras células hepáticas empiezan a formarse. A los 20 días aparece la base completa del sistema nervioso central. A los 35 días ya mide 1 centímetro y pesa 1 gramo. Sus ojos se distinguen perfectamente y la retina, el cristalino y los párpados los podemos identificar con claridad. A los 40 días el corazón late con energía y alcanza casi el 20% de la potencialidad del adulto. A los 43 días su cerebro ya da señales de actividad eléctrica. A los 56 días todos sus órganos, estómago, hígado, riñones y cerebro ya funcionan. A los 63 o 70 días, es decir, entre la 9ª y la 10ª semana, para hablar por semanas, que es más gráfico, todos sus órganos ya funcionan.
Músculos y nervios ya van sincronizados. Mueve los brazos y las piernas. Incluso si quiere, puede chuparse el dedo. Y estamos hablando de la 10ª semana de gestación. Si bien la morfología es importante, no es determinante. Pero vemos claramente que a partir de la 10ª semana tiene morfología humana con toda claridad. La realidad es que a mí lo que me dijo el ginecólogo es: si estás embarazada de 11 semanas y media, no te preocupes, porque esto no es nada, mira, te vamos a quitar un trozo de tejido, recuerdo que hizo este gesto, dice, y esto no tiene mayor importancia. A mí, cuando terminó de realizar la intervención, el que la hizo se marchó, la señorita que le acompañaba se marchó con él y me dejó los restos de mi hijo ahí a mi lado. Comprobar de primera mano que mi hijo no era un tejido, que era un bebé de 12 semanas, enterito, cortado en 3 pedazos, el tronco, una manita por un lado, un brazo por otro, una pierna, decapitado, la cabeza aplastada. Pues la verdad es que fue para mí devastador. Yo no sé ni cómo pude vestirme, no sé ni cómo pude salir de allí, no sé ni cómo llegué a mi casa. Cuando no ves algo desagradable, resulta más fácil pensar que la realidad es menos dura, más llevadera. Siempre me he resistido a ver imágenes de abortos reales. Supongo que me parece inútil castigar mi sensibilidad para reafirmarme en algo de lo que estoy convencida. Pero esta vez es distinto. Quiero comprobar por mí misma cuál es el alcance de la decisión de abortar. ¿Quién defenderá la vida? ¿Quién será la voz de millones de niñas y niños privados de ese poquito de tiempo necesario para provocar nuestra compasión? ¿Quién es capaz de hacer algo así? Semanas de embarazo, un plazo que se amplía hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto. Quiero decir que no se trata de hacer una ley más permisiva, se trata de hacer una ley más segura. Resulta fácil hablar. De proteger a las mujeres. Pero me pregunto si sería capaz de hacerlo ella misma con sus propias manos. Total libertad, dentro de unos plazos y en unos supuestos perfectamente definidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Facilísimo. Sí. Lo violento que es, desde luego para todos, pero desde el punto de vista del profesional sanitario, es decir, desde el ginecólogo que tendría que hacerlo, eso es muy violento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nuestro entrenamiento y nuestra vocación nos llevan a todo lo que hacemos a hacerlo para salvar a alguien, no para matar a alguien. Es decir, nuestra vocación es curar y todo lo que intentamos hacer es eso, salvar a alguien, ¿no? Entonces es muy difícil ponerse en el otro lado, es decir, pasar a ser verdugo. Incluso hay mucha gente que te dirá, bueno, pues yo respeto que la gente aborte, no hay ninguno que lo quiera hacer. Eso es muy significativo. Sería especialmente grave que una ley en la que estamos en contra por principio, que liberaliza el aborto o que reconoce el aborto jurídicamente, incluso el supuesto derecho a un aborto, no reconozca el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina. Sería inadmisible, pero aun cuando no lo reconozca, creemos que los médicos, los facultativos, tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia, y de hecho lo están haciendo en España, en muchísimos hospitales y en muchos hospitales públicos. De tal manera que ellos no están obligados a practicar un aborto. Lo diga o no lo diga la ley que supuestamente pueda aprobarse. Como comprenderás, no solo desde nuestro punto de vista, sino también desde el paciente. Es decir, un paciente que viene a que tú le cures o a que le cuide su embarazo, que es la salud de la madre y la salud de su hijo, no puede entender que tú a la vez estés matando o abortando
a los niños de otras mujeres. Seguro que eso le hace desconfiar de mí, ¿eh? Es decir, no puedo curar a un niño y al de al lado matarlo. No lo entiendo yo y no lo entiende tampoco la paciente que viene a ponerse en mis manos. Y esto es una cuestión que es esencial, porque el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho más. El que uno pueda hacer valer razones de conciencia moral frente a los poderes públicos, frente al Estado, frente a la aplicación estricta de la norma jurídica, es algo que está indisolublemente ligado a la dignidad del ser. Pero desde luego yo no estoy dispuesta a hacerlo y creo que muchos compañeros con los que he hablado tampoco. Y no importa la ideología o las ideas morales o religiosas que tengan al respecto. Esto va en contra de lo más elemental y lo más de instinto de nuestra profesión. Y todo esto enlaza con que todo el mundo se empeña, todo el mundo, véase los políticos, tal, con que seamos los médicos los que hagamos esto. Nosotros no estamos entrenados para matar. Estamos acostumbrados a convivir con realidades que no nos afectan. Simplemente las ignoramos. Sin embargo, los efectos de algunas de ellas, como el aborto, son irreparables y de consecuencias catastróficas para el ser humano. Pero hoy todo es relativo y las verdades se diluyen al mismo tiempo que nuestra voluntad por defenderlas. Ese relativismo moral es toda una enfermedad que ha conformado una sociedad anestesiada, que muchas veces mira a otro lado hacia las grandes violaciones que sufre el hombre y la dignidad del ser humano. Entonces, lo que hoy supone el aborto, la eutanasia y otra serie de violaciones de derechos fundamentales del hombre es precisamente el no ser conscientes de lo que significa ser hombre, de la categoría de la persona humana y de su dignidad. En el contexto social en el que vivimos, muchas veces lo que prevalece es la capacidad de elegir. Demos a la mujer la capacidad de elegir si quiere o no quiere un hijo. Y por tanto se eleva al rango supremo esta capacidad de elegir. Me parece bien que defendamos la libertad, pero la libertad tiene sus límites y uno de ellos es precisamente la vida del otro. Entre los muchos argumentos que se utilizan y que aquellas personas que defienden el aborto, los argumentos que se utilizan para abortar, está la libre elección para decidir sobre aquello que crece en el vientre de una mujer, ¿no?, que aborta y dice, bueno, pues yo puedo abortar esta indeseable masa celular que ha tenido la osadía de anidar en mí, ¿no? Incluso se atreverían a decir. La mujer puede elegir o no concebir un hijo, pero si el hijo ha sido concebido a sus entrañas por el camino que sea, la mujer tiene que acoger, y el hombre y la sociedad tienen que acoger esta nueva vida, porque la vida siempre es un don de Dios. Lo que existe, y eso hay que decírselo a cualquier ciudadano, es un derecho de la vida naciente a nacer. El derecho de cualquier hombre a nacer es un derecho fundamental. Y no existe un derecho al aborto. Y todo el argumentario que se ha ido decantando y vertiendo por parte de la cultura dominante, incluso de responsables políticos y de personales de la vida civil, de que hay un derecho de la mujer sobre el propio cuerpo, es una visión materialista y hedonista de lo que es la vida. La vida del feto es una vida, la vida del nasciturus es una vida independiente y no se puede traducir en un derecho a disposición sobre el propio cuerpo de la mujer. Porque es parte de mi cuerpo y por tanto yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Pero yo planteo, ¿permitiría la sociedad en realidad, o permitiría la sanidad en realidad, que un hombre porque sí quisiera amputarse los dos brazos o las dos piernas? Lo único que lleva a esa persona en su vientre es otro ser humano, diferente, con 46 cromosomas que le definen clarísimamente. Y lo único que necesita es tiempo para madurar, pero el mismo tiempo que necesita un bebé de 2 meses para madurar hasta un adolescente de 16 años o hasta una persona madura o adulta de 40 años. Solo necesita tiempo, porque toda la información para madurar la tiene. Si nadie interrumpe esa maduración, nacerá un bebé a los 9 meses. El aborto no deja de ser un crimen, puesto que es matar una vida que comienza, una vida que es indefensa, y matar una vida en un lugar que es sagrado, como es el seno materno. Si el seno materno, en vez de ser el lugar más seguro, se convierte en el lugar más inseguro, porque está la intemperie, porque es el lugar donde se puede matar fácilmente y sin ninguna consecuencia, pues estamos, digamos, contradiciendo, estamos extorsionando la naturaleza.
veo con más claridad cómo ha calado en la sociedad la gran mentira que se cierne sobre este tema. Hombres y mujeres que toman decisiones sin saber las consecuencias, engañados por una sociedad que les ofrece el aborto como una solución legítima. Cada vez me cuesta más enfrentarme a un nuevo fracaso. Una llamada que me anuncia la muerte de otro inocente. ¿Es acaso inútil defender la vida? ¿Cómo es posible que no se escuche nuestra voz? Tanta indiferencia me desanima. Pero millones de vidas gritan en mi corazón para que no me rinda, para que siga luchando por defender la verdad. Cada vida importa, cada palabra dada, cada testimonio, cada ayuda por pequeña que sea cuenta. Cambiar el rumbo es posible. Ahora sé que no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Un punto que me parece muy importante, Ana, en este asunto es el de la información a la mujer que va a abortar. Es decir, aquella mujer que ha tomado la decisión de abortar, en muchas ocasiones desconoce profundamente cuál es todo el proceso del aborto y las consecuencias que ello conlleva. Me da la sensación que cuando una mujer se acerca a una clínica abortista, lo que escucha son: no te preocupes, no pasa nada, tú tranquila. Esto lo hacemos todos los días y es normal que pienses así, porque si realmente no quieres a tu hijo, ¿por qué lo has de tener? Es decir, que toda la información va sesgada y va justificando la necesidad de ese aborto, que es lo que realmente en ese momento pretende la mujer. Para los que viven del negocio del aborto, por supuesto, no les interesa que la mujer tenga tiempo de pensar, no les interesa que la mujer conozca la realidad a la que se va a enfrentar durante el aborto y, por supuesto, a la que se va a tener que enfrentar después. Sí que vemos como algo común en que las mujeres normalmente no tienen apenas información, por supuesto, ni información siquiera de en qué momento de gestación se encuentran, ni esa información de que llevan una vida dentro. Es tan importante hacer una buena ecografía, que sepan que tienen un hijo dentro, pero tampoco tienen información en absoluto del procedimiento del aborto, que es algo horroroso, algo violento para su hijo, por supuesto, pero también para ellas, y luego las inmensas secuelas de las que muchas veces no se quiere hablar. Y son secuelas que se habla mucho ahora últimamente de las psicológicas, pero también las tiene físicas. La complicación más frecuente sería perforar el útero, es decir, hacer un agujero en la pared del útero, y eso provoca sangrados, puede provocar cicatrices que hagan que luego al curarse, al cicatrizar, se peguen las paredes del útero, y eso condicione la capacidad de más adelante tener un embarazo normal. Y también, muy importante y más frecuente, las infecciones, porque se produce una infección porque se han quedado ahí unos restos. Lo que ocurre es que se puede quedar lesionado el aparato genital, especialmente lo que son las trompas, y luego impedir la posibilidad de tener de forma espontánea un embarazo normal. Por supuesto, cuando el aborto se produce en una gestación de mucho más tiempo, pues de 5 meses, de 6 meses, de 7 meses, en ese caso es todavía más violento, es decir, el niño ya está formado, ya es un feto grande que pesa 300, 500, 600 gramos. Entonces el procedimiento del mecánico del aborto es todavía más desagradable, es decir, hay que trocear al niño para sacarlo, ¿vale? Vivo o muerto. A veces quedan restos, que son restos sólidos, huesitos y tal, y eso es más fácil que produzca lesiones de la pared del útero. Y aún así, si son fuertes y duras y reales, esas secuelas físicas, las que son horrorosas son las psicológicas.
nosotros hemos visto desplomarse ante nosotros y desplomarse literalmente de ánimos, de fuerzas. Hemos tenido intentos de suicidio, mujeres que han ido a las drogas, mujeres que han buscado reponer de alguna manera a ese hijo con el primero que quiera encargarles otro. Y a veces, bueno, pues después de quedar embarazadas, pues tienen abortos repetitivos, pues porque piensan que no se merecen ese hijo, porque se sienten muy mal consigo mismas. Son unas depresiones que no curan, como puede curar una depresión habitual. Si la mujer es privada de una buena información y sometida a un proceso en el que se arriesga sin saberlo a terribles secuelas, ¿dónde están los beneficios del aborto? Resulta paradójico que a pesar de todo algunas personas piensen aún que el aborto libera a la mujer. Me pregunto de qué, porque hasta ahora solo he visto sufrimiento. El siguiente paso es hablar con un psicólogo. En teoría el psicólogo tiene que escucharte, tiene que ver si realmente, según la legislación vigente, estás dentro de algún supuesto, pero la realidad es que la misión que tienen los psicólogos que trabajan y que viven del negocio del aborto es que tú firmes el consentimiento informado y para adentro, vamos, no tienen el más mínimo interés en qué situación real estás tú. La verdad es que llevo más de 35 años trabajando sobre el tema. Fue un tema que a raíz de algún caso que me ocurrió iniciando mi profesión, pues me impresionó mucho y como consecuencia empecé a estudiar y quedarme en todos los casos que había que eran con síndrome posaborto, con una serie de trastornos emocionales o de psíquicos después de haber hecho un aborto, pues los iba recogiendo. Pensé en un momento dado que sería interesante publicarlos, cosa que me costó horrores porque no me lo admitían. Además quería hacerlo desde un punto de vista científico. Los casos eran evidentes, ¿no? Que tenían una serie de trastornos emocionales y psíquicos tras el aborto, pero que realmente en aquel momento no era un buen momento para publicar aquello. Hablar de aborto era tabú. En la consulta vemos muchas mujeres que lamentan haber abortado y vemos muchas mujeres que tiempo después del aborto sufren por el hecho de haber abortado. Y los médicos tenemos la obligación de estudiar por qué pasan esos fenómenos. Y claramente la mayoría de los médicos hemos llegado a la conclusión de que el aborto hace daño a la mujer que lo sufre y que una defensa de la mujer es informarle de las secuelas que el aborto le va a producir. Pues allí nadie, absolutamente nadie, ni enfermeras, ni el personal que me atendió, ni médicos, ni nada, me dio ningún tipo de información sobre las consecuencias que iba a tener después de abortar, porque si me lo hubieran dicho antes, pues quizás me lo hubiera pensado, por lo menos por miedo, aunque hubiera sido por egoísmo, ¿no? ¿Es el síndrome postaborto un invento de los que queremos defender la vida? ¿O realmente existe? A algunas personas les gustaría que nuestros actos no tuvieran consecuencias. Sin embargo, nos guste o no, las tienen. La mujer lleva impreso en su ser esperar la nueva vida, cuidarla y protegerla. Si decide destruirla, ignorando el instinto de conservación, su propio ser queda dañado y los efectos afloran tarde o temprano. Generalmente te viene una serie de síntomas que son cuadros depresivos o ansiosos, sueños y pesadillas a veces, luego sentimientos de culpa, remordimientos. La clínica es demoledora. El daño existe, la mujer sufre y va a sufrir mucho tiempo. Y por tanto los médicos hemos de pensar cuáles son las causas, cuáles son las explicaciones, porque eso nos va a ayudar a proponer tratamiento. A mí me ha ocurrido de una enferma que llevaba tratándome un tiempo con tratamiento de un antidepresivo porque tenía una depresión y un día me di cuenta por un sueño, me pareció, por lo menos a mí, que me estaba hablando de algo que podía haber detrás. Me dirigí a ella y hice la hipótesis y me da la impresión de que me está usted ocultando algo, ¿no? Me acuerdo que se quedó lívida, se echó hacia atrás y dijo, bueno, voy a contarle una cosa que nos habíamos prometido mi marido y yo nunca más contar. Tenía ya 3 hijos. Dice, el primer embarazo yo hice un aborto. Dice, desde entonces yo tengo estos sueños, estas pesadillas, que se los he venido ocultando
decir, pero ahora se lo cuento porque a mí me parece que necesito hablar con alguien y en este caso esta mujer empezó a mejorar después de aquello. Después de eso, pues yo he experimentado muchísimo insomnio, asco a mí misma, asco a mi marido, asco incluso a mis hijos, una violencia que yo no la tenía antes, un rechazo totalmente a mi marido en todos los sentidos, la vida sexual, no podía ni mirarle la cara, le culpaba a él por haberme dejado abortar y así me pasé pues durante varios años. Este aborto fue hace 19 años. El daño es un daño en todo el funcionamiento de la mente, es un daño que tiene que ver con el sentimiento de bienestar, que los síntomas muchas veces son psicosomáticos, que la fragilidad es afectiva, pero sabemos que no es una forma de depresión sin más, no es una forma de culpa, no es una influencia de los demás que hace que uno experimente lo ocurrido como algo impuesto desde fuera. Bueno, es algo que rompe realmente el funcionamiento de la cabeza y dentro de todo lo que sería las ciencias de la conducta, el estudio científico de la mente, la neurobiología de las relaciones interpersonales, sabemos que va a crear unos circuitos de enfermedad que van a hacer sufrir a la mujer durante mucho tiempo. Una de las cosas que también es necesario decir a la gente, que las personas que tienen una cierta predisposición psíquica a padecer la enfermedad mental, tras el trauma del aborto, aparece casi seguro, porque es un trauma más. Este síndrome no es solo una consecuencia de que uno era ya nervioso antes de abortar y que uno tenía una serie de factores de predisposición, sino es una circunstancia que tiene un acontecimiento que para el sujeto es enormemente importante y que pone en marcha secuelas que se van a poner periódicamente en actividad y por lo tanto van a hacer sufrir enormemente a las personas. O sea que generalmente al principio puede que la mujer tenga un poquito de angustia. Aquí mi mujer cuando se entera que está embarazada, pues digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a plantear el asunto? ¿No? Pero eso no es enfermedad. Hay una angustia que es al contrario, realizadora de la persona, más que patológica, ¿no? Y realmente al contrario. Hay estadísticas muy claras que podía decírtelas y las miro, te las puedo llegar a decir exactamente, que demuestran cómo la mujer, aunque en un momento dado pensara en aborto y ha seguido adelante con su embarazo hasta el final, tiene una proporción infinitamente mucho más baja que las mujeres que han abortado. Incluso aunque lo hubiera pensado en algún momento dado y habían seguido adelante con su embarazo, la enfermedad psíquica no aparece, cosa que en las otras aparece en una mayor proporción. Entonces hay muchas mujeres que si tuvieran la información posiblemente no mantendrían su decisión de abortar. Hay muchas mujeres a las que si se les hubiera informado y si hubieran conocido muchas de las circunstancias de las que estamos hablando, pues luego no se verían sometidas a un sufrimiento que luego es mucho más complicado. Yo quiero que esto quede bien claro que es mucha falta de información a cantidad de mujeres, a todas, que nos tienen engañada totalmente diciendo que nos vamos a quitar de encima pues una cosa. Y no es una cosa, es un hijo. Hay algo dentro de nosotros que no miente. Para unos la voz de Dios, para otros la conciencia natural, incluso el instinto. Algo nos dice que la vida es importante. Pero lo cierto es que si sentimos admiración por ella, no tiene sentido que la destruyamos porque nos estorba. Si somos responsables de la vida pero no la defendemos, si depende de nosotros pero traicionamos el deber de protegerla, si vemos cómo se destruye y no hacemos nada para evitarlo, es evidente que el fruto de tanta equivocación solo puede ser un profundo dolor. Yo pienso que yo daría hoy la vida, daría cualquier cosa por un hijo mío y sin embargo en un momento dado he sido capaz de acompañar a mi mujer a una clínica para que abortase. Eso no me entra en la cabeza y es un sufrimiento y es algo que jamás me lo perdonaré en la vida. Que de verdad después de tantos años de experiencia, después de ver un poco mezclado tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta alegría, no hay ni una sola mujer que se haya arrepentido de seguir adelante con la vida de su hijo y sin embargo pues comprobamos con muchísimo dolor y muchísima impotencia
pues cuántas tenemos ante nosotros con esas vidas rotas, con esas horribles consecuencias que también hay que ayudarles a superarlas, pero que realmente yo creo que no fueron en su momento conscientes de lo que les podía acarrear esa equivocada decisión. Y yo tenía un hijo que sacar adelante, como tantas y tantas mujeres, o tenía una vida que hacer, como tantas y tantas mujeres, y empiezas a sobrevivir, además sin entender qué es lo que te está pasando, ¿no? Tu vida se convierte en negativo, desde la depresión, la angustia, tus estados de ánimo son montañas rusas, la baja autoestima. Pesadillas, terribles pesadillas, donde aparecían niños continuamente ensangrentados y que me decían: ¿por qué, mamá? Una voz que me decía continuamente: ¿por qué, mamá? Y esa respuesta no la puedo dar. ¿Por qué? Es un dolor tan inevitable, tan horroroso, que realmente las personas que abogan por el aborto, y más con la bandera de la libertad de la mujer, yo realmente les miraría a la cara y les diría: tú eres consciente, o les pondría delante de una de estas mujeres y de verdad les interpelaría, porque yo creo que somos todos muy responsables de lo que realmente está ocurriendo. Nos encontraremos pues con lo que ahora estamos viendo, que son miles y miles y miles de abortos, en los cuales, en cada uno de ellos, hay implicadas docenas y docenas de personas. Por tanto, estamos multiplicando el sufrimiento. Y es que todos, yo creo que no he oído a nadie decir que el aborto es algo agradable, que el aborto... Todo el mundo, todo el mundo, hasta los partidarios de esto, ¿no?, pues dicen que es una decisión horrorosa, que tiene terribles secuelas. Y yo me pregunto, ¿por qué pactamos con esto? O sea, no podemos resignarnos a que esto es inevitable. Creo que ha de ser un compromiso, en primer lugar, un compromiso personal, de congruencia en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos, nuestros vecinos, que a veces cambiamos de chip cuando nos toca cerca el caso, y desde luego un compromiso social. O sea, es propio de una sociedad avanzada el dar respuesta a los problemas, dar respuesta siempre positiva, apostar por el más débil y realmente valorar a la mujer embarazada por lo que vale en sí mismo como mujer y por lo que lleva dentro, porque esa vida es totalmente insustituible. La reacción cívica y social frente a realidades como el aborto y frente a otro tipo de realidades que estamos ahora mismo padeciendo en nuestra sociedad, hay que plantearlo no solo desde la perspectiva de la reacción del no y de hacer frente con una oposición cabal y coherente, sino también postulando de manera positiva y propositiva el que el Estado y los poderes públicos y la sociedad civil articule propuestas que permitan articular políticas públicas de asistencia a la familia y muy particularmente a la mujer. Y eso estamos viendo como ya se está produciendo en España en algunos ámbitos. Desde la perspectiva de la sociedad civil, de las organizaciones cívicas, de la multitud de organizaciones pro vida que están prestando un servicio inestimable a las familias y muy particularmente a las mujeres que están en problemas. Pero incluso ya creo que está cambiando el registro en algunos ámbitos de los poderes públicos, muy particularmente en algunas comunidades autónomas, que ya han promovido algunas iniciativas legislativas que ya están incluso publicadas, como es el caso de Valencia, de asistencia integral a la mujer. E incluso tomando cosas que ya se habían hecho en la sociedad civil, como es la Red Madre, y articulando una propuesta de protección integral a la mujer que le permita, ante dificultades, un camino desde los poderes públicos a favor de la vida y no a favor de la muerte, que es lo que ahora se nos está planteando en España. Creo que eso es esencial y que todos aquellos que estamos en esta batalla por la vida no solo debemos quedarnos en el no, que también debemos hacerlo con firmeza y con determinación, de manera serena pero con determinación, sino plantear hacia el Estado y hacia los poderes públicos políticas públicas alternativas orientadas siempre a favor de la vida. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la muerte de cientos de miles de inocentes cada año? ¿Qué es lo que hacemos al constatar que el aborto es una siembra abundante de dolor? Una parte de nuestra sociedad prefiere mirar para otro lado. Pensar que las consecuencias son pura ficción y solo afectan a unos pocos. Pero la realidad es bien distinta. En el rostro de la mujer que aborta se adivina la fragilidad de la naturaleza humana, que sufre porque no es dueña de la vida, sino que depende de ella.
Yo le digo a las mujeres que estén esperando un hijo, en la situación en la que se encuentren, que siempre hay una posibilidad para seguir adelante. La adopción es una posibilidad, pero nunca matar al hijo, porque te piensas que vas a quitarte un problema y un hijo no es un problema. Quitas el hijo de encima, sí, pero luego entras en un sinsentido de tu vida, en un asco profundo, porque yo me miraba al espejo y es que sentía asco. De mí, de todo lo que había hecho. El aborto no soluciona ningún problema. Si tenemos problemas de pareja, si tenemos problemas psicológicos, si tenemos problemas económicos, tengamos los problemas que tengamos, un aborto no lo soluciona, al contrario, los agrava. No es un robo, no es una estafa, no es un engaño, no es cualquier cosa que pasa el tiempo y te olvidas. Es la vida de un hijo tuyo, la vida de un hijo tuyo que podía estar aquí con nosotros, podía acompañarlos en nuestras fiestas, podía acompañarnos en nuestra vida, y sin embargo no está porque un día yo no tuve la valentía o no tuve el coraje, como decía antes, de decirle a mi mujer, vamos a seguir para adelante, pase lo que pase, y en vez de acudir al sitio equivocado, pues tenía que haber acudido a personas que hubieran podido apoyarme y ayudarme en el problema que tenía. Esto me está sirviendo un poquitín de alguna manera de que mi experiencia sirva para otras mujeres, que sirva para ayudarlas de alguna forma a ver un poco de la luz que se puede dar en adopción, que hay miles y miles de matrimonios deseando de tener hijos, deseando de dar amor a ese hijo. En la situación en la que se encuentre, pues poder darlo en adopción, pero nunca matarlo, porque eso no es ninguna solución. Todo lo que es la orientación, el apoyo, la proximidad, el que pueda tomar una decisión sabia y sana para ella, pues evidentemente va a ser un elemento básico. Hay muchísimos centros en distintas partes del mundo donde mujeres que van a solicitar abortos, curiosamente, conforme van recibiendo información y van encontrando, yo creo que explicación a muchas de las circunstancias que ellas viven, pues espontáneamente cambian su opinión, y no la cambian exclusivamente por la presión, que muchas veces es la que les ha llevado a esos centros de aborto, sino al revés, porque es que son más dueñas de su propia decisión y son más coherentes con lo que hoy va a ser bueno para ellas. Ayuda a la madre, educación de niños, adolescentes y jóvenes, y no cansarse en este campo de influir en la sociedad para que la sociedad se dé cuenta de que tiene mucho que hacer en la acogida de la vida. Desgraciadamente, al cabo de unas cuantas décadas, Europa se muere de vieja, y es una triste suerte que esto sea porque no ha sido capaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Creo que desde el punto de vista histórico, cuando se juzgue nuestra generación, el pecado más grande, el fallo más importante ha sido el no tener la capacidad y el valor de transmitir la vida a la generación siguiente. Yo creo que en este contexto la sociedad civil, la ciudadanía, los hombres de bien, seamos creyentes o no creyentes, porque esto es una cuestión que atañe a todos, no es una cuestión que afecte a los católicos, los cristianos, ni siquiera a los creyentes, debemos actuar con el compromiso cierto por la verdad, por la vida, por la dignidad del hombre y por los derechos fundamentales de la persona, porque eso es bueno para todos y es bueno para el bien común de la sociedad. En el camino he descubierto que no puedo ser una espectadora pasiva de lo que está ocurriendo, porque es urgente que todo esto cambie, empezando por mí, pues no es tiempo de indecisión, de pereza o de temor, es tiempo de generosidad, de entrega decidida por la defensa de la vida. Es preciso ayudar a la mujer embarazada, difundir la información y convencer al conjunto de la sociedad de que la vida vale la pena y cada embarazo es un regalo que no podemos rechazar.
Quizá hemos reaccionado tarde y el aborto ha recorrido un camino de difícil retroceso. Pero estoy convencida de que la voluntad inquebrantable de miles de personas comprometidas con la vida no puede ser ignorada. Algún día seremos capaces de cambiar el curso de este nefasto capítulo de la historia.